Hay momentos en que algo parece moralmente correcto, pero en realidad conduce a la ruina, mientras que otra cosa, aparentemente incorrecta, puede garantizar seguridad y éxito. Durante siglos, este libro fue prohibido, acusado de ser un manual para demonios y una guía para tiranos. Decían que corrompía a quienes lo leían, transformándolos en ambiciosos sedientos de poder. Se trata de El Príncipe, escrito por el diplomático y filósofo italiano Nicolás Maquiavelo, famoso no solo por su mente aguda, sino también por su estilo distintivo. Esta obra política es una crítica feroz a la naturaleza humana y sirve como una guía para los gobernantes que buscan mantener su poder sobre las masas. Maquiavelo se propuso desvelar el verdadero funcionamiento del mundo de la política y el poder. Hoy, exploraremos las enseñanzas contenidas en su libro, revelando lecciones tanto para futuros líderes como para nuestro día a día. Veremos por qué las personas virtuosas suelen fracasar en el gobierno, por qué la crueldad puede, a veces, ser ventajosa, y cómo la moralidad está a menudo menos presente de lo que imaginamos. Es importante recordar que este libro fue escrito para los gobernantes de principados, es decir, aristócratas que lideraban pequeños estados, y no para aquellos en democracias. También cabe destacar que este es un análisis de las ideas de Maquiavelo, y no un apoyo a ellas. Pero al final, ¿por qué El Príncipe ganó una fama tan siniestra? Esa es la primera cuestión que abordaremos, junto con el primer consejo maquiavélico para todos nosotros: abandonar el idealismo. La falacia moralista es un error común en el pensamiento humano. Muchas veces creemos que el mundo debería funcionar de acuerdo con nuestros valores, y cuando algo no corresponde a esa expectativa, nos sentimos escandalizados. Si alguna vez te has preguntado, ¿cómo alguien puede hacer eso? ¿Es tan incorrecto? Has sido víctima de esta falacia. Maquiavelo argumenta que el mundo real está lleno de comportamientos crueles, engañosos y egoístas, y que es necesario reconocer esa realidad. Él quiere quitar las vendas de nuestros ojos y mostrarnos el mundo tal como realmente es, o al menos como él cree que es. Antes de Maquiavelo, mucho se había escrito sobre cómo gobernar, pero la mayoría de las obras se centraban en la moralidad y las virtudes de ser un buen gobernante o ciudadano. La política de Aristóteles, por ejemplo, discute extensamente cómo deberían ser los gobiernos virtuosos y cómo promover el bienestar de la sociedad. Sin embargo, Maquiavelo no se interesa en estos temas. El enfoque de El Príncipe es simple: enseñar a los gobernantes a conquistar y mantener el poder. Para él, el gran problema de estas teorías morales es que ignoran una verdad inconveniente. Las personas, la mayoría de las veces, no son virtuosas. Maquiavelo no emite juicios, solo afirma lo que considera un hecho ineludible. Las personas son egoístas, desleales y anteponen sus propios intereses por encima de todo. Harán lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos, ya sea inmoral o no, justificando posteriormente sus actos con excusas éticas. En este contexto, un gobernante preocupado únicamente por su propia integridad moral sería devorado por la implacable realidad y inevitablemente perdería el poder. Maquiavelo es incisivo en su visión. Ser una buena persona no es suficiente para garantizar un gobierno estable y seguro. A veces, tanto para el líder como para sus gobernados, la estabilidad y la seguridad son infinitamente más valiosas que las virtudes morales. Él vivió en una época de intensas turbulencias en Italia, donde las ciudades-estado ascendían y caían rápidamente, los gobiernos colapsaban y las masacres eran comunes. La experiencia le enseñó que era preferible tener a un gobernante inmoral que protegiera el Estado, que a un líder virtuoso que fuera fácilmente manipulado y, como consecuencia, dejara a su pueblo vulnerable a invasiones y destrucción. Su primera gran lección es clara: debemos abandonar ilusiones idealistas sobre la verdadera naturaleza humana. Para Maquiavelo, las personas son criaturas peligrosas, egoístas y desprovistas de moral, listas para traicionar incluso a sus seres queridos si eso les asegura alguna ventaja. No niega que existan individuos virtuosos. De hecho, recomienda mantenerlos cerca, si es posible. Sin embargo, él cree que es mucho más seguro asumir lo peor de las personas y ser sorprendido positivamente, que ser excesivamente optimista y terminar traicionado y derrotado.
esta visión pesimista impregna muchos de sus consejos en El Príncipe. Entre sus recomendaciones más notorias está la de que los gobernantes rompan promesas y alianzas cuando sea necesario, ya que sus aliados harían lo mismo si les fuera conveniente. También defiende que el miedo debe ser una herramienta esencial para mantener el control, tanto sobre sus súbditos como sobre otros estados. El amor y la lealtad son sentimientos volátiles, dice Maquiavelo, mientras que el miedo es duradero y eficaz para mantener a la gente bajo control. Incluso sugiere que es más importante parecer bueno que realmente serlo, ya que la mayoría de las personas fingen ser virtuosas y esperan lo mismo de los demás. Esta perspectiva, en parte, ayudó a moldear la imagen de Maquiavelo como un manipulador sin escrúpulos, dispuesto a sacrificar la honestidad y la moralidad para alcanzar sus objetivos, sin importar las consecuencias para los demás. Y en cierto modo, hay algo de verdad en ello. Él de hecho recomienda comportamientos moralmente cuestionables. Sin embargo, es crucial entender el motivo detrás de estas sugerencias. Para Maquiavelo, la política es un juego sucio, y quien se aferre excesivamente a la virtud, negándose a tomar decisiones difíciles, terminará siendo reemplazado por alguien aún más implacable. En el brutal mundo de la Italia renacentista, era una cuestión de supervivencia, matar o morir. Aunque mi visión de la naturaleza humana es más optimista que la de Maquiavelo, no puedo negar que hay un fondo de verdad en sus observaciones. Siempre habrá personas dispuestas a hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos, y estar consciente de esta realidad nos prepara para lidiar con ellas de forma asertiva, y si es necesario, implacable. Puede que no necesitemos colgar a nadie en las murallas de una ciudad, pero habrá situaciones en las que tendremos que suspender temporalmente nuestra moralidad en nombre de un bien mayor. Te corresponde a ti decidir con qué frecuencia surgen esas situaciones y en qué momentos la moralidad debe ceder lugar a la conveniencia. Mientras reflexionas sobre este dilema ético, volvamos a lo que Maquiavelo más valora en un gobernante, una cualidad que él cree que es superior a todas las demás. Hay un motivo por el cual Maquiavelo es frecuentemente retratado como alguien que aspira al autoritarismo, a pesar de haber dedicado gran parte de su vida al trabajo diplomático en su tierra natal, Florencia. Él valora el poder y la competencia por encima de cualquier otra cosa. Aunque es tentador interpretar esta admiración como una característica de frialdad emocional, hay más matices en su visión del poder de lo que parece a simple vista. Maquiavelo destaca una verdad frecuentemente ignorada, pero esencial. Sin poder, es imposible lograr algo. No importa cuán puro sea tu carácter, si no tienes la capacidad de actuar, tu impacto positivo en el mundo será prácticamente nulo. Muchos años después, este punto sería reafirmado con aún más vigor por Friedrich Nietzsche, pero ya es posible percibir su esencia en el pensamiento maquiavélico. Para Maquiavelo, el objetivo más importante que un gobernante debe perseguir es el poder personal. Esto no significa que el líder deba enriquecerse o explotar a sus súbditos, sino que debe priorizar la seguridad y la estabilidad de su estado. De nada sirve ganarse el afecto de su pueblo si, al mismo tiempo, su gobierno es frágil y vulnerable a amenazas externas. Así, Maquiavelo defiende que el gobernante debe fortalecer sus fuerzas militares, utilizando a sus propios ciudadanos en lugar de mercenarios, quienes tienden a abandonar el campo de batalla al menor indicio de peligro, o peor aún, cambiar de bando si surge una oferta más lucrativa. Pero, ¿cuál es el propósito final de todo ese poder? No es simplemente el control por el control mismo, sino garantizar la autosuficiencia, tanto para el líder como para el Estado. En la visión de Maquiavelo, cualquier alianza o tratado puede desmoronarse ante la primera demostración de debilidad, y es por eso que un gobernante no puede depender de nadie para asegurar su supervivencia. La autosuficiencia, además de garantizar respeto y temor de los estados vecinos, también ganará la admiración y lealtad de sus súbditos. Este concepto de autosuficiencia puede aplicarse no solo a la política, sino también a nuestras vidas personales. Filósofos como Séneca, por ejemplo,
aconsejaban que las personas buscaran la felicidad en sí mismas, en lugar de depender de factores externos. Séneca sugería que las personas renunciaran a sus bienes materiales y se aislaran por un tiempo en la naturaleza, para probar que su paz interior no dependía de riquezas ni de relaciones. Esto no solo despertaría el respeto de los demás, sino que también fortalecería el respeto propio, uno de los mayores bienes que alguien puede poseer. Al final, podemos ignorar el desprecio de los demás, pero no podemos escapar de la voz interna que nos acusa cuando no nos respetamos a nosotros mismos. Ya seas un príncipe renacentista o un joven moderno, el consejo de Maquiavelo sigue siendo relevante. Busca asegurar tu independencia de influencias externas, ya sea a través de la fuerza o por medio del autocontrol. Sin embargo, uno de los consejos más controvertidos de Maquiavelo es que, en ciertas situaciones, el gobernante debe recurrir a la crueldad para mantener el poder, y es justamente este punto el que exploraremos a continuación. Cuando piensas en un gobernante cruel, ¿qué viene a tu mente? Tal vez un dictador inescrupuloso, acumulando riquezas a costa de su propio pueblo, o alguien que perpetra atrocidades mientras explota despiadadamente a una clase oprimida. Sin embargo, para Maquiavelo, la crueldad bien aplicada no es nada de eso. En lugar de un tirano insensible, él habla sobre el arte de administrar el miedo de los súbditos de manera estratégica. Como ya vimos, Maquiavelo no cree que el amor o la gratitud sean fuerzas confiables. El amor, en su visión, es voluble y la gratitud se disipa rápidamente cuando la situación cambia. El miedo, por otro lado, especialmente el miedo al castigo, es lo que mantiene el orden en tiempos de crisis e impide que el Estado se hunda en el caos. Maquiavelo tiene una visión dura de la naturaleza humana. Él ve a las personas como propensas a la violencia y a la rebelión, tanto contra sus gobernantes como entre ellas mismas, a menos que sean controladas por el temor al poder del soberano. Esto crea una aparente contradicción. A veces, ser cruel es la forma más bondadosa de gobernar, ya que una severidad puntual puede evitar un desorden futuro. Algunos líderes optan por eliminar de inmediato a sus opositores o posibles fuentes de problemas. Al hacerlo de una sola vez, traen estabilidad al Estado y aseguran la paz. Maquiavelo cree que este tipo de acción, por más dura que parezca, es eficaz para mantener el orden y consolidar el poder. Ahora, imagina a un gobernante que actúa de manera opuesta. Se preocupa excesivamente por ser visto como justo y benevolente. En lugar de imponer su autoridad con firmeza, perdona a sus enemigos y permite que sindicatos criminales continúen con sus actividades. Este líder, a los ojos de muchos, parecerá virtuoso y bondadoso, pero para Maquiavelo, esto es un error fatal. En realidad, está sembrando su propia caída. Maquiavelo describe dos posibles desenlaces para este tipo de gobernante. En el primer escenario, eventualmente tendrá que enfrentar los problemas, eliminando a sus enemigos, pero lo hará poco a poco, permitiendo que el resentimiento crezca entre el pueblo, lo que probablemente resultará en una revuelta y el fin de su reinado. En el segundo escenario, el gobernante continúa con su compasión imprudente y con el tiempo, el Estado se desmorona, llevándose consigo a su pueblo. De cualquier manera, la falta de acción decisiva resulta en un sufrimiento mayor y una desintegración inevitable. Este es un ejemplo clásico de cómo Maquiavelo es muchas veces mal entendido. Él no solo está defendiendo que un gobernante debe ser ocasionalmente cruel e inmoral por interés propio, sino para el bienestar de su Estado y de su pueblo. En la turbulenta realidad de la Italia renacentista, donde las invasiones, las masacres y la destrucción eran amenazas constantes, la fuerza y la reputación de un gobernante eran las principales defensas contra el caos. Y según Maquiavelo, no se alcanza ese nivel de protección sin estar dispuesto a ser cruel cuando sea necesario. Por lo tanto, para Maquiavelo, un líder que pone su propia conciencia por encima de la necesidad de poder está condenando no solo a sí mismo, sino a todo su pueblo. Lo que puede parecer moralmente correcto en un momento dado, en realidad,
puede conducir a resultados desastrosos. Por otro lado, una acción inmoral, si se aplica de manera precisa y decisiva, puede garantizar paz y prosperidad a largo plazo. Para él, un gobernante exitoso debe estar dispuesto a ser cruel cuando sea necesario, pero con sabiduría, actuando de manera rápida y definitiva para poder después gobernar de manera estable y segura. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Si deseas ser bondadoso, prepárate para ser cruel. La relevancia de esta visión en la actualidad sigue siendo una cuestión abierta, ya que depende de la perspectiva de cada uno sobre la naturaleza humana. Dejaré esta discusión para que tú, lector, la reflexiones. Pero, según Maquiavelo, una vez que el Estado está seguro, ¿sería el momento de relajarse? Su respuesta sin duda sería un firme no. Una vez que un Estado está estabilizado y seguro, Maquiavelo cree que tiene buenas probabilidades de sobrevivir a mediano y largo plazo. Siempre y cuando las amenazas inmediatas hayan sido resueltas, el pueblo esté relativamente satisfecho y un ejército fuerte, compuesto por ciudadanos, esté en alerta. En este punto, gran parte del trabajo está hecho. Sin embargo, existe una trampa fatal que puede llevar a la destrucción de un reino: la complacencia. Para Maquiavelo, el mayor error que un gobernante puede cometer es creer que, después de consolidar su poder, ya no hay más amenazas para su posición. Cuando se instala esa sensación de seguridad, el declive se vuelve inevitable. Él argumenta que un Estado nunca está completamente protegido, ya que siempre hay rivales externos, ansiosos por conquistar sus tierras, y enemigos internos, listos para aprovechar cualquier debilidad y tomar el control. Maquiavelo advierte que el peligro acecha en todo momento y que la complacencia es el primer paso hacia la caída. La naturaleza humana tiende a engañarse al creer que los buenos tiempos durarán para siempre. Cuando todo parece ir bien, es fácil pensar que los desafíos han terminado y que finalmente es hora de relajarse y cosechar los frutos del arduo trabajo. Pero, para Maquiavelo, esta es una ilusión peligrosa. En lugar de ello, él sugiere un enfoque preventivo: usar los tiempos de prosperidad como una oportunidad para prepararse para las adversidades que sin duda vendrán. Puede no parecer necesario fortalecer tu ejército o consolidar tu independencia militar y financiera durante periodos de estabilidad, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, esas precauciones marcarán toda la diferencia. Cuando las amenazas finalmente llamen a la puerta, encontrarán una ciudad fortificada, con defensas aún más robustas que antes. Esta lección resuena, en menor escala, en la filosofía de pensadores existencialistas como Schopenhauer. Para él, el sufrimiento era una constante en la vida humana, y cualquier pausa en las dificultades no debía verse como el fin de las pruebas, sino como un momento para reforzar la resiliencia ante las nuevas adversidades que inevitablemente surgirían. Aunque Schopenhauer hablaba en términos de control de la voluntad, el principio de estar siempre preparado para las dificultades futuras es aplicable a cualquier contexto. Es tentador ver el dolor como algo ocasional y la felicidad como el estado natural de la existencia, pero la realidad, según Maquiavelo, podría ser lo opuesto. La estabilidad, la seguridad y el bienestar son condiciones frágiles, difíciles de conquistar y fáciles de perder, especialmente cuando caemos en la trampa de creer que los desafíos han terminado. Para Maquiavelo, este tipo de pensamiento es una invitación al desastre. Sin embargo, hay una advertencia importante en la filosofía de Maquiavelo que merece ser considerada antes de aplicar literalmente sus enseñanzas. Existen muchas habilidades en la vida que, una vez dominadas, se vuelven automáticas, como andar en bicicleta o preparar una tortilla. Una vez que sabes cómo hacerlo, puedes replicar esas acciones siempre que lo necesites. Sin embargo, Maquiavelo argumenta que gobernar no encaja en ese tipo de habilidad. Al final de su libro, revela lo que considera la cualidad más crucial para un gobernante: la capacidad de adaptarse. El arte de gobernar es demasiado complejo para reducirlo a un único enfoque o fórmula.
Un líder que no sea flexible inevitablemente se enfrentará a situaciones para las cuales sus habilidades no serán suficientes. Un comandante brillante en tiempos de guerra puede fracasar en tiempos de paz, y un excelente administrador financiero puede resultar ineficaz en el campo de batalla. Del mismo modo, el líder ideal para Florencia no será necesariamente el mismo tipo de persona que puede gobernar Roma, Francia o Prusia. Esto plantea una cuestión fundamental. ¿Hasta qué punto son aplicables hoy en día las enseñanzas de Maquiavelo? Ya no vivimos en la Europa renacentista, con sus desafíos y oportunidades específicos. Seguramente, Maquiavelo no esperaría que sus ideas fueran aplicadas de manera ciega en un contexto global completamente diferente. Admito que no tengo todas las respuestas sobre la relevancia exacta de las ideas de Maquiavelo en el presente. No soy político ni historiador, solo alguien con curiosidad y algunos libros. Sin embargo, creo que esta cuestión destaca una habilidad crucial al leer filosofía, especialmente las obras de pensadores del pasado, la sabiduría práctica. Los antiguos griegos llamaban a esta habilidad phronesis. Es un concepto de Aristóteles que puede traducirse como sabiduría práctica. Se refiere en parte a la capacidad de discernir cuándo un consejo determinado es aplicable a una situación y cuándo no lo es. Aristóteles sugiere que esta habilidad se perfecciona con la experiencia en el mundo real. Cuanto más vivimos y probamos, mejor seremos para identificar cuándo ciertas ideas son útiles y cuándo debemos buscar otras soluciones. Esta es una habilidad valiosa al tratar con los pensamientos audaces de filósofos como Maquiavelo, Nietzsche o Dostoyevsky, figuras que a menudo exploro en mi canal. No basta con absorber sus ideas, es necesario desarrollarlas con una mirada crítica. Puedes encontrar fascinante la visión de Maquiavelo sobre la naturaleza humana, pero no estar de acuerdo con su postura sobre la crueldad. Tal vez aprecies el análisis de Nietzsche sobre la moralidad, pero consideres su idea del superhombre irrealista. O tal vez admires la comprensión psicológica de Dostoyevsky sin sentir la necesidad de abrazar su fe religiosa. Lo importante es que estas obras inspiren tu propio pensamiento, en lugar de suprimir tus ideas originales. Y tengo la sensación de que Maquiavelo estaría satisfecho con este enfoque. Si estás interesado en más filosofía que desafía los valores modernos, quédate por aquí para más reflexiones sobre cómo aplicar estas ideas para mejorar tu vida